empezó a los 25. De 10 años andaba Metastasio improvisando por las calles de Roma, y Goldoni, que era muy revoltoso, compuso a los 8 su primera comedia. Muchas veces se escapó Goldoni de la escuela para irse detrás de los cómicos ambulantes. Su familia logró que estudiase leyes y en pocos años ganó fama de excelente abogado. Pero la vocación natural pudo más en él y dejó la curia para hacerse el poeta famoso de los comediantes. Alfieri demostró cualidades extraordinarias desde la juventud. De niño era muy endeble, como muchos poetas precoces, y en extremo meditabundo y sensible. A los 8 años se quiso envenenar en un arrebato de tristeza con unas hierbas que le parecían de cicuta, pero las hierbas sólo le sirvieron de purgante. Lo encerraron en su cuarto y lo hicieron ir a la iglesia en penitencia con su gorro de dormir. Cuando vio el mar por primera vez, tuvo deseos misteriosos y conoció que era poeta. Sus padres ricos no se habían cuidado de educarlo bien y no pudo poner en palabras las ideas que le hervían en la mente. Estudió, viajó, vivió sin orden, se enamoró con frenesí. Su amada no lo quiso y él resolvió morir. Pero un criado le salvó la vida. Se curó, se volvió a enamorar, volvió la novia a desdeñarlo, se encerró en su cuarto, se cortó el pelo de raíz y en su soledad forzosa empezó a escribir versos. Tenía 26 años cuando se representó su tragedia Cleopatra. En 7 años compuso 14 tragedias. Cervantes empezó a escribir en verso y no tenía todo el bigote cuando ya había escrito sus pastorales y canciones a la moda italiana. Wieland, el poeta alemán, leía de corrido a los 3 años, a los 7 traducía del latín a Cornelio Nepote y a los 16 escribió su primer poema didáctico de El mundo perfecto. Klopstock, que desde niño fue impetuoso y apasionado, comenzó a escribir su poema de la Mesíada a los 20 años. Schiller nació con la pasión por la poesía. Cuentan que un día de tempestad lo encontraron encaramado en un árbol, a donde se había subido para ver de dónde venía el rayo, porque era tan hermoso. Schiller leyó la Mesíada a los 14 años y se puso a componer un poema sacro sobre Moisés. De Goethe se dice que antes de cumplir los 8 años escribía en alemán, en francés, en italiano, en latín y en griego, y pensaba tanto en las cosas de la religión que imaginó un gran Dios de la naturaleza y le encendía hogares en señal de adoración. Con el mismo afán estudiaba la música y el dibujo y toda especie de ciencias. El bravo poeta Körner murió a los 20 años, como quería él morir, defendiendo a su patria. Era enfermizo de niño, pero nada contuvo su amor por las ideas nobles que se celebran en los versos. 2 horas antes de morir escribió el canto de la espada. Thomas Moore, el poeta de las melodías irlandeses, dice que casi todas las comedias buenas y muchas de las tragedias famosas han sido obras de la juventud. Lope de Vega y Calderón, que son los que más han escrito para el teatro, empezaron muy temprano, uno a los 12 años y otro a los 13. Lope
cambiaba sus versos con sus condiscípulos por juguetes y láminas, y a los 12 años ya había compuesto dramas y comedias. A los 18 publicó su poema de la Arcadia con pastores por héroes. A los 26 iba en un barco de la Armada Española cuando el asalto a Inglaterra, y en el viaje escribió varios poemas. Pero los centenares de comedias que lo han hecho célebre los escribió después de su vuelta a España, siendo ya sacerdote. Calderón no escribió menos de 400 dramas. A los 13 años compuso su primera obra, El carro del cielo. A los 50 se hizo sacerdote como Lope y ya no escribió más que piezas sagradas. Estos poetas españoles escribieron sus obras principales antes de llegar a los años de la madurez. Entre los poetas de las tierras del norte, la inteligencia anda mucho más despacio. Molière tuvo que educarse por sí mismo, pero a los 31 años ya había escrito El atolondrado. Voltaire a los 12 escribía sátiras contra los padres jesuitas del colegio en que se estaba educando. Su padre quería que estudiase leyes y se desesperó cuando supo que el hijo andaba recitando versos entre la gente alegre de París. A los 20 años estaba Voltaire preso en la Bastilla por sus versos burlescos contra el rey vicioso que gobernaba en Francia. En la prisión corrigió su tragedia de Edipo y comenzó su poema La Henriada. El alemán Kotzebue fue otro genio dramático precoz. A los 7 años escribió una comedia en verso de una página. Entraba como podía en el teatro de Weimar y cuando no tenía con qué pegar, se escondía detrás del bombo hasta que empezaba la representación. Su mayor gusto era andar con teatros de juguete y mover a los muñecos en la escena. A los 18 años se representó su primera tragedia en un teatro de amigos. Víctor Hugo no tenía más que 15 años cuando escribió su tragedia Irtamene. Ganó 3 premios seguidos en los Juegos Florales. A los 20 escribió Bug Jargal y un año después su novela Anne de Islandia y sus primeras odas y baladas. Casi todos los poetas franceses de su tiempo eran muy jóvenes. En Francia decía en burla el crítico Moreau: ya no hay quien respete a un escritor si tiene más de 18 años. El inglés Congreve escribió a los 19 su novela Incógnita y todas sus comedias antes de los 25. A Sheridan lo llamaba su maestro burro incorregible, pero a los 26 años había escrito su Escuela del Escándalo. Entre los poetas ingleses de la antigüedad hubo muy pocos precoces. Se sabe poco de Chaucer, Shakespeare y Spenser. El mismo Shakespeare llama primogénito de su invención al poema Venus y Adonis, que compuso a los 28 años. Milton tendría 26 años cuando escribió su Comus, pero Cowley escribía versos mitológicos a los 12 años. Pope empezó a hablar en versos. Su salud era mísera y su cuerpo deforme, pero por más que le doliera la cabeza, los versos le salían muchos y buenos. Él, que había de idear la borricada, volvió un día a su casa echado de la escuela por una sátira que escribió contra el maestro. Samuel Johnson dice que Pope escribió su Oda a la Soledad a los 12 años y sus pastorales a los 16.
De los 25 a los 30